Hoy vamos a hacer algo que no acostumbramos a hacer y es empatar un sermón con el otro. Es decir, terminamos la semana pasada con el segundo punto de esta serie acerca del ungido. Hemos hecho ya 18 sermones, 19 sermones en esto, en cuanto a la historia de David. La semana pasada empezamos a hablar acerca del pacto del ungido. Dijimos acerca de la solicitud del ungido, de la confianza del ungido David, y quería tocar este tercer punto en breve para entrar entonces en la necesidad del ungido. El compromiso del ungido, en tercer lugar. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 15, si ustedes me pueden seguir. Primera de Samuel 20, 15 dice la palabra de Dios: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová. Este es Jonatán hablándole a David, ¿no? Para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Ya Jonatán sabía que Dios estaba guiando a David, que su padre Saúl, el rey, era enemigo de David. David estaba huyendo. Bueno, ya vimos la semana pasada. Hermanos, el que se acerca a aquellos que son guiados, el que anda con los guiados por el Espíritu de Dios, de alguna manera reciben bendición. Jonatán se acercó a David y fue bendecido también por David. Él sabía que Dios estaba guiando a David y por lo tanto lo apoyaba, a pesar de que por el momento las cosas no lucían bien para David, quien todavía no era rey, obviamente. Así que vamos a decir en este sentido que los Jonatanes ven en su óptica espiritual lo que el hombre carnal no puede ver. Lo que otros no vieron en la corte del rey Saúl, pudo ver este príncipe, precisamente hijo del rey Saúl. Así que la medida del hombre carnal es solo los beneficios del momento, mientras que los que tienen la visión espiritual se mantienen en los principios porque ven la bendición de Dios aunque esté lejana. Es decir, él era el príncipe, él podía pensar en todos los beneficios que él tenía y las invitaciones que él podía recibir. En cambio, puso primero estos principios que él conocía acerca de que Dios estaba con David, y prácticamente esto era como una denuncia a su posición, sabiendo que David sería algún día el rey y no él. Entonces, ¿cuántos beneficios podrían tener o pudiéramos tener si nosotros nos vamos a abrazar al mundo y las cosas del mundo? Bueno, las cosas que el mundo pudiera darnos, ¿no? Y en este caso, Jonatán prefirió ser amigo y estar al lado del que era guiado por Dios. Cuando estamos en las manos del Señor y estamos en el ambiente que adora y sirve al Señor, pues somos bendecidos. De alguna manera, él sabía que a la larga iba a ser mejor. Bueno, hay un dicho que dice, me vino a la mente ahora: dime con quién anda ahí, te diré quién eres, ¿no? Dime con quién te diviertes y te diré quién eres. Es decir, con qué lado estamos, a dónde nos apareamos. Entonces, hermanos, lo que él sabía, que algún día los enemigos de David iban a caer, serían cortados por Dios, incluyendo a su propio padre Saúl, y a los que de la misma casa, como la historia comprobó, a la misma casa de David, los que se levantaron contra el siervo de Dios. Así que es muy importante estas cosas, nunca hacer la guerra contra Dios, ¿verdad? Ese es un error. El Señor dijo, los que no están conmigo, contra mí están. Y mucha gente cree que no están contra Dios porque simplemente no están haciendo algo maligno físicamente o visiblemente o en el momento contra Dios, pero el hecho de no estar en el lado que debemos de estar, ya estamos en contra. Y Jonatán era un hombre espiritualmente inteligente, en este caso tenía el discernimiento por la fe que él tenía, y estaba pidiéndole ya desde antemano a David misericordia para él
si estuviera vivo o para su familia. Bueno, así mismo fue. Un día su hijo lisiado, es decir, Mefiboset, se sentaría a la mesa de David, comería con David todos los días por ese pacto, por esa promesa, por causa de la promesa hecha por David a él, ¿no? Hablamos la semana pasada que los hijos de Dios somos gente de pacto. Hacemos pacto con Dios, claro, por medio de Jesucristo. Cristo habló del nuevo pacto en su sangre, en su cuerpo. Pero somos gente que tenemos palabra porque cumplimos con los compromisos. Y nuestro compromiso mayor es con Dios, ¿verdad? Así que mientras que los creyentes se mantengan haciendo la voluntad del Señor, sometidos a su palabra, Dios les guía a su voluntad y les bendice. Y en este caso, cuando decimos los ungidos, estamos hablando en esta época, los que tienen el Espíritu Santo, los nacidos de nuevo, ¿verdad? Llegan a donde tienen que llegar, porque Dios les está guiando. Es decir, hay un lugar hacia donde tenemos que ir. Si tenemos una identidad en Cristo, es importante que entendamos cuál es nuestro propósito en Cristo. Si usted no entiende el propósito, usted no entiende entonces cuál es su identidad. No, tenemos que tener estas dos cosas van juntas, ¿no? Pero el Señor nos hace fuerte aún en nuestras debilidades. El apóstol Pablo habló sobre todas estas cosas. Y aunque David tuviera algunas flaquezas, algunas debilidades, como se podrá ver en la historia, obviamente Dios lo usó. Y fue fuerte cuando tuvo que serlo. Entonces, en 1 Samuel 20:17, vamos allí y dice, y Jonatán hizo jurar a David otra vez, ¿no? Como quería la certeza, ¿no? La seguridad, porque le amaba. O sea, esto no era una petición de misericordia solamente porque tuviera miedo, ¿no? Sino porque le amaba. No hay cosa como buscar el pacto con Dios porque le amamos, no porque tengamos simplemente miedo. Pues le amaba como a sí mismo. ¿No dice la palabra que amemos al prójimo como a uno mismo? Y cuando uno analiza esto con profundidad nos damos cuenta, hermanos, que de verdad no amamos tanto al prójimo, ¿no? Nos preferimos a nosotros mismos. Esa es la verdad, si somos sinceros y debemos pedir perdón a Dios y pedirle que nos ayude a amar a otros, ¿verdad? Pero también hay relaciones especiales, amistades profundas, que las vemos, ¿verdad? Como podemos ver en Ruth y Esther y podemos ver en Jonatán y David. Entonces, hermanos, lo que debe unir a uno con los demás, que somos guiados por el Espíritu Santo, es el amor, ¿no es así? No debe haber otros intereses. Hoy en día la gente parecen amarse aquí y allá y es porque hay intereses de algún tipo. Y debe ser el amor sincero, motivado por Dios, el amor que deseamos lo mismo para mi hermano que para mí. Y el Señor nos manda a amarnos, ¿saben? Ustedes lo saben, la palabra del Señor nos dice incluso que si nos amamos los unos a los otros, como discípulos que somos de Cristo, el mundo podrá ver que Dios está en nosotros. Entonces, los versículos 18 al 22, vemos que Jonatán le da incluso instrucciones a David específicas de cómo se harían las cosas. En el versículo 23 dice así: en cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, Jehová esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Así que, hermanos, era un pacto de por vida, ¿no? Así debe ser cuando nosotros hacemos un compromiso. Hoy se dice que los hombres no tienen palabra. ¿No han oído eso, no? Eso no es nada nuevo lo que estoy diciendo. La gente no tiene palabra. Ni con contratos escritos y firmados la gente cumple. Así que imagínense ustedes. Yo recuerdo con mi padre hacerme los cuentos de que en los tiempos antiguos mi abuelo hacía un compromiso con el bodeguero. Ellos vivían en el campo y compraban las cosas y el bodeguero simplemente anotaba. Y después de la cosecha, cuando ellos podían ganar a los meses, no sé cuántos meses, venían al bodeguero y le pagaban. ¡Wow! Eso era trabajaba mejor que una tarjeta de crédito. Es decir, y no había intereses. Hermanos, eso eran tiempos que parece que existía
Claro, la maldad de los hombres siempre ha existido. No estamos tratando de tapar el sol con un dedo, pero lo que quiero decir es que el mundo se ha corrompido, se ha depravado cada vez más. El hombre es algo terrible lo que estamos viendo. ¿Cuánto más? Es que este es el resultado. Al no haber palabra entre los hombres, ¿qué podemos esperar en el compromiso con Dios? Si no sabemos tener palabra, ¿verdad? ¿Cómo vamos a decir que podemos tener compromiso con Dios? Eso es como decir que nosotros amamos a Dios y no amamos al prójimo. ¿Cómo es posible? Es decir, no nos podemos engañar a nosotros mismos. Y por lo tanto, dice aquí el próximo versículo 23, en cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos, para siempre, para siempre. Pactos, estos son pactos, compromisos. Me gustan los pactos porque son mejores que los contratos. El contrato tiene que si no cumples esto, no, los pactos es para siempre, ¿no? Y este era el pacto de por vida, ¿no? Con el Señor, con David ante Dios. Entonces, hermanos, yo quiero mencionarles a Ruth y a Noemí. Dije Esther, me equivoqué, Ruth y Noemí. ¿Recuerdan? ¿Qué amor? ¿Qué ejemplo de amor vemos aquí? Vamos a leer ese pedacito, que es maravilloso. Ruth capítulo 1 del 16 al 17 dice, pero Ruth le respondió, no instas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y a donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo. Y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Hermanos, ¿qué les parece? ¿No es esto un compromiso de verdad? ¿No es esto amor? Ojalá hayan más hermanos y más gente que se amen así. Yo sé que no podemos decir ahora que nos vamos a amar así todo el mundo igual, unos a otros, ojalá fuera así, pero podemos empezar con alguna persona, tener alguna relación de verdad, de esta amistad limpia, pura, de amor, en que nos amemos unos a otros. Así que los pactos son importantes, los compromisos con Dios son importantes. Y al hacer compromisos con Dios, tenemos compromisos con el pueblo de Dios, con la iglesia del Señor, entre los hermanos, de servir, de ayudar, de estar allí para bendecir con nuestros dones y talentos. Nos vamos a mover ahora para realmente son puntos, pero a veces yo lo divido en sermones, ¿no? Vamos a decir la necesidad del ungido. Y estamos yendo en orden en cuanto a la historia. Es decir, después del ungido David haberse separado de Jonatán, del príncipe Jonatán, él se fue a No. ¿Qué era No? Bueno, era la ciudad donde los sacerdotes se habían ubicado, de la tribu de Benjamín, cerca de Jerusalén. Estamos hablando al norte del Monte de los Olivos. Y había una cumbre, ¿no? Un lugar más alto, el pico, que era el Monte Scopus, que es realmente parte del Monte de los Olivos. Bueno, el asunto es que Silo fue destruida por los filisteos. Y este era el lugar donde estaba el tabernáculo y estaba el arca, el famoso arca del pacto. Entonces, bueno, los sacerdotes salieron huyendo y fueron allí a No. Y allí establecieron el tabernáculo. Ahora lo que estamos haciendo es yendo a la parte del capítulo 21, de 1 Samuel 21, del 6 en adelante. Y entonces ellos capturaron el arca. El arca era importante, ¿sí o no? El arca, exacto, del pacto. Entonces lo llevaron de Ebenezer a este lugar llamado Asdod, que era una de las ciudades que se llamaba Pentápolis filistea. Las Pentápolis eran esas ciudades filisteas, entre ellas ustedes saben, hay dos de ellas que ustedes conocen, que son muy famosas, que es Sodoma y Gomorra. Era Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela, que se llamaba Zoar. Zoar fue la que
quedó intacta en aquel cataclismo de Génesis 19. Pero el asunto es que allí pusieron el arca, miren esto, y la pusieron en el templo llamado, en el templo de Dagón, que es una estatua inmensa, ¿no? Pero al ponerla allí, ¿qué sucede? Se cae la estatua completamente. Y entonces, ese fue el primer día. El segundo día, ellos la vuelven a levantar. El segundo día, sin que nadie empujara aquella estatua, se cae la estatua y se hizo pedazo. Pero lo peor de todo es que entonces ellos la dejan allí y comenzó a ser herido el pueblo con unos tumores mortales. Y de ahí entonces se la llevan, se dan cuenta que hay posibilidad que sea un asunto de Dios, y se la llevan para otra ciudad filistea llamada Gat. ¿Y qué creen ustedes que sucedió? Los tumores empezaron a salirle a todo el mundo también y la gente a morirse. Y de ahí entonces se la llevan a Ecrón. ¿Y qué creen ustedes que ocurrió allí? Lo mismo, los tumores empezaron a salir, hubo mortandad. Bueno, después de 7 meses de estar el arca en todos esos territorios filisteos, decidieron entonces colocarla en un carro nuevo, atados por 2 vacas delante y detrás estaban todos los becerros. Y lo que hicieron fue probar a ver para dónde iban las vacas, ¿no? Es decir, si iban hacia una dirección o iban hacia otra. Si iban hacia Bet-Semes, entonces significaba que todo eso era un juicio divino de Dios, como ocurrió. Y si daban la vuelta y regresaban hacia los becerros, pues no. Dirían entonces que era un accidente, que fue una coincidencia todos aquellos tumores. Pero bueno, ya como ustedes saben, la historia dice que las vacas empezaron, o sea, aquello se movió hacia Bet-Semes. Y entonces pues no les quedó más remedio que dejar que el arca fuera llevada hasta Abinadab. Y allí se quedó por 20 años. Bueno, aquí es donde empieza la parte esta de la historia que estamos leyendo, o del pasaje que leímos hoy, en que el sacerdote Ahimelech, allí en aquel lugar ya donde están ellos, el cual vino el ungido David, de haber sido, bueno, este hombre Ahimelech se cree que era bisnieto de Elí, sacerdote, sumo sacerdote. Pero el asunto es que David viene a buscar ayuda. Llegó allí huyendo de la furia de Saúl, como ya ustedes saben, y se dirige al sacerdote buscando ayuda, realmente. Es decir, que ahora el profeta Samuel no podía ayudarle, ni podía ayudarle Jonatán, tuvo que acudir allí y prevé esto para... O sea, él está viendo que iba a estar desterrado. Por un lado, esa posibilidad de tener que estar desterrado y podía despedirse afectuosamente, no sabía cuándo iba a poder regresar, y la otra cosa era acercarse a Dios y pedir dirección de Dios. Hermanos, cuando hay dificultades y problemas, la gente creyente, los verdaderos creyentes se acercan a Dios. Cuando hay problemas y la gente en vez de acercarse a Dios se aleja de Dios, esto es evidencia de que no tienen a Dios en su corazón. Se van al mundo, se van a otros lugares. Pero el creyente cuando está en situaciones difíciles, claro que debemos buscar a Dios siempre, ¿no? No es así. Hay un dicho que dice, bueno, ¿quién busca a Dios cuando el zapato aprieta? Bueno, pero qué bueno que podemos buscar a Dios cuando hay problemas, cuando hay dificultad, podemos confiar en Él. Y Él fue a buscar allí, a través de aquel sacerdote, averiguar qué dirección tomar y buscar protección de Dios. Bueno, los hijos de Dios siempre son guiados por Dios a buscar la ayuda espiritual. Dios nos ayuda, nos guía por medio de su palabra, hermanos. Es lámpara, es lumbrera. Su palabra nos dirige, nos da luz, entendimiento. Además, Jesucristo es, según Isaías mismo dijo, que sería el gran consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, consejero. El Señor nos dirige. Claro que Dios usa también otros medios como hermanos, usa la predicación, usa la enseñanza bíblica, usa todos los medios que podemos mencionar para dirigirnos, fortalecernos y guiarnos.
El asunto es que David llega allí buscando todo esto y claro que él no va allí con una escolta de la casa real del rey, se aparece a él solo con unos 4 hombres que le acompañaban de confianza. Y notamos que debe haber alguna sorpresa, nos damos cuenta por la forma en que se expresa el sacerdote, al ver que no viene oficialmente, o sea, no viene con una escolta, sino lo ve como en esas condiciones solo, le dice así, vamos allí a 1 Samuel 21:2, dice, que cuando, o sea, él lo cuestiona, miren cómo dice David, y eso es para que ustedes vean, hermanos, que aun cuando estamos guiados por Dios, si no tenemos cuidado, podemos hasta caer en el pecado de la mentira. Y él se vio quizás por el temor, la situación en que él estaba, y se vio en la tentación y cayó en la tentación de mentir. Le dice David, el rey me encomendó un asunto. ¿Qué asunto? Si es lo que estaba huyéndole al rey, ¿no? Y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió y lo que te he encomendado. O sea, el sacerdote lo ve, está preocupado y por supuesto que tendría temor de bendecir o obsequiarle algo a David que luego el rey se enterara, ¿no? Sabiendo que, o descubriendo si David estuviera en desgracia. Sería un problema eso, ¿no? Entonces él le pregunta, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo, no? La verdad, hermanos, que si analizamos esto nos damos cuenta que la gente por lo regular le gustan asociarse con la gente que son popular antes que la integridad, buscan la diversión antes que la bendición espiritual. Esto es una realidad. Entonces, claro que uno ve esto de pronto y dice, bueno, ¿qué va a pasar? No sabemos qué va a pasar. Claro, nos damos cuenta en la lectura qué va a pasar. Pero es decir, que el sacerdote pudo haber dicho, no, este está desviado, hay algo aquí que no está claro, lo dejo, lo abandono. Eso es lo que hacen la gente, ¿no? Cuando ya uno no está en éxito, uno no está en la cima. Ustedes saben que cuando la gente tiene de pronto mucho dinero, aparecen muchos amigos. ¿No es así? No han visto eso. Yo he conocido casos de cerca que los amigos no faltan de estar allí alrededor de ellos en su casa porque tienen de todo, tienen mucho que ofrecerle, ¿no? Pero cuando eso falla y deja de existir, desaparecen todos esos amigos. Pero el asunto aquí es, hermanos, que vemos que Dios está guiando todo este asunto a pesar de que Él miente. Porque si ustedes recuerdan, Pedro también tuvo miedo y mintió. ¿Recuerdan? Se metió donde no tenía que meterse Pedro y entonces se vio presionado, sintió miedo de lo que le pudiera suceder y negó al Señor 3 veces. Bueno, David aquí está mintiendo. Porque está esa idea de que, creo que mencionamos algo de esto en la clase de escuela dominical, de que mucha gente cree que pueden mentir cuando se trata de salvar vidas, ¿no? Esta idea. De cualquier manera, hermanos, mentir es pecado y debemos de aprender a confiar en el Señor. La gente que miente por miedo a quedar mal, por el orgullo de no ser descubierto, de haber cometido alguna falta. Hay quienes mienten para ganar influencia o por tener alguna ventaja, pero la mentira es mentira. Y lo que estamos viendo en la historia es que David reconoció que mintió y la mentira es pecado. Ahora, esto le costó carísimo, después lo vamos a poder ver en la historia más adelante, pero tuvo terribles consecuencias, ocasionó la muerte de los sacerdotes, fue algo horrible. Pero, hermanos, lo que es pecaminoso es pecaminoso. El pecado hay que llamarlo por su nombre. Hoy en día la gente excusa el pecado por esto, por aquello, pero el pecado es pecado. Y hay que hablar de eso, hay que decirlo, porque realmente queremos estar bien delante del Señor. Incluso el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia de Corinto de que para tomar la cena que estuvieran limpios, examinaos
Hay que examinarse delante del Señor, no depender de una experiencia que tuvimos en el pasado, no, examinarme ahora cómo estoy y ponernos a bien con el Señor para que no tomamos en vano esto que representa la obra de Cristo en la cruz, sino es burlar la obra de Cristo en la cruz. Entonces, los cristianos somos llamados a no vivir la vida cristiana como nos dé la gana, sino en santidad, en obediencia al Señor. Yo quiero que ustedes vean lo que David dijo respecto a esto. En el Salmo 119, 29, él le pide a Dios que le ayude con esto de la mentira. ¿Alguno ha orado así al Señor? Hay gente que dice, no, pero fue una mentirita blanca. Bueno, no importa qué color tiene la mentira y no importa si le ponemos ita detrás, porque lo queremos hacer tan chiquito que decimos una mentirita, pero una mentirita es una mentira delante de Dios. Y entonces realmente tenemos que arrepentir, simplemente así. Miren, David le dice al Señor, por cierto, alguna gente, hasta haciendo un cuento, lo exageran y ya están mintiendo, están diciendo algo que no es. ¿No? Dice, aparta de mí el camino de la mentira. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a no mentir, a no exagerar, a no decir lo que no es. Y en tu misericordia, concédeme tu ley. Él quería que esa ley de Dios estuviera en su corazón, en su mente, para no pecar contra él. Tu palabra he atesorado en mi corazón para no pecar contra él. Es la ley de Dios en nosotros. Así que vemos en estos momentos que aquel que había subido de tan repente de aquella soledad pastoril a estos honores de la corte y las multitudes de los campamentos militares, ahora es reducido a esa tristeza o a esa triste, desolada condición de un exilio. Allí se halló David, o se hallaba en estos momentos que estamos viendo de la historia. Sabemos que David era un gran hombre de fe, ¿no? Y de valentía, pero le falló ahí la fe. Porque cuando nosotros confiamos plenamente en el Señor, no hay por qué mentir. Sabemos que Él tiene control de todas las cosas. Él nos cuida. Él lleva el curso de nuestra vida, porque Él dice, todas las cosas os ayudan para bien a los que a Dios aman. Entonces, hermanos, voy a simplemente comenzar, esto fue una introducción, voy a comenzar el primer punto, pero un pedacito más les voy a dar de esta parte, para no cansarles y continuaremos la semana que viene. Pero dice aquí que llega David y le dice al sacerdote, le dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. Por supuesto que en el viaje era largo, difícil, y llegaron con muchas ganas de comer, tenían hambre. Es decir, tenían necesidad de ser alimentado este hombre de Dios. Y él va allí a quien podía alimentarle. Había necesidad física. Nosotros tenemos necesidades espirituales, emocionales, tenemos necesidades físicas también. Y la palabra de Dios nos dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay que cuidarlo. Hay que cuidar hasta de lo que comemos, pero hay que alimentarlo, ¿no? Entonces, él necesitaba buscar a un Ahimelech que le pudiera suplirle, ¿verdad?, de su necesidad física. Entonces, le pide 5 panes, por lo menos, ¿no? Eso es lo que indica aquí, que él está pidiendo, porque aparentemente, según el versículo 5, un grupo reducido de jóvenes que venía con él. Podemos decir también que él estaba también considerando a los que estaban con él, a su grupo fiel, pensaba en ellos, no era egoísta. Bueno, el Señor nos enseña en la oración modelo a pensar en los demás. Cuando pedimos para nosotros, a pedir para los demás. Si ustedes ven la oración modelo, es en plural, ¿no? Primero, Padre nuestro, no mío, nuestro. Y todo es en plural, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice Mateo 6:11, ¿no dice así la palabra? Entonces, cuando oramos, cuando pedimos, tenemos que a veces recordar esto, hermano, que también hay otros que tienen necesidad y podemos pedir para ellos.
que hagamos siempre oraciones de intercesión. Pero bueno, él hace la pregunta, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tenga, ¿no? Y lo dijo con cierta autoridad, ¿no? Con la autoridad que Dios mismo le da a él. Está allí pidiendo según la dirección de Dios. Ahora, el sacerdote obró con misericordia, hermano. Claro que él tenía 12 panes, esto nos dice, representando las 12 tribus de Israel, pero eran para el ritual. Estos panes no se le podía dar a nadie. Esto es algo único en la historia que nosotros vamos a ver aquí. Y Jesús hizo referencia a esto, lo vamos a ver la semana que viene, pero es decir, él le dice, miren lo que le dice a David en el versículo 4, dice, no tengo pan común, es el pan que se le daba a la gente normal, a la mano, solamente tengo pan sagrado. Parecía ya que le iba a decir que no, porque nadie podía comer el pan sagrado a menos que fuera el sacerdote, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Qué interesante, porque esto no se podía hacer, o sea, no se hacía esto con nadie, los sacerdotes solamente, pero me pongo a pensar en esto y digo, no es lo mismo que nos dice el apóstol Pablo antes de tomar la cena del Señor y comer del pan, que nos llama a santidad, a pureza. Claro que lo que había era un ritual en cuanto, porque lo que se entendía, hermanos, era que los soldados israelitas, era la regla, ¿no? La ley, de que no podían tener relaciones sexuales en las expediciones militares. Es decir, que toda la atención tenía que estar en lo que estaban haciendo. Pero de alguna manera dicen esto y miren la respuesta en el versículo 5. En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, cuánto más no serán santos hoy sus vasos. Así que, hermanos, es importante la santidad en relación con lo que Cristo hace y la obra que Cristo hace. Por supuesto que aquí vamos a aprender de que el asunto no es una ceremonia, no es un ritual, el asunto es un asunto del corazón. Y esto es lo que va a representar el pan que ellos van a comer, porque vamos a ver cómo representa a Jesucristo, que es el pan de vida. ¿Quién es el que nos limpia de todo pecado? Sino Jesucristo. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, su sangre derramada, es la que nos limpia de todo pecado. No es un ritual. Y por supuesto que ellos tenían rituales que seguir, pero rompieron este ritual para realmente bendecir, para bendecir. Y ellos fueron bendecidos. Qué interesante que David comió de ese pan del sacerdote, que era una cosa dedicada y santificada. Es decir, nosotros vemos que Jesús después, más adelante en la historia, en Mateo capítulo 12, va a usar este ejemplo para decirles a los fariseos y escribas que no es cuestión de seguir leyes o reglas o asuntos ceremoniales, porque la limpieza y la pureza del hombre no depende de eso. No depende de eso. Y ellos habían arrancado espinos, habían comido en el sábado y fueron criticados terriblemente, pero el Señor les hizo ver a ellos que lo que importaba era la limpieza del corazón. A veces nosotros caemos en esos errores. A veces nosotros nos creemos que estamos bien delante de Dios porque estamos yendo a la iglesia, estamos haciendo una buena obra, estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello, pero no nos detenemos para pensar cómo estoy por dentro. Y nuestros pecados son limpios por la sangre de Cristo posicionalmente, pero cómo estoy en la práctica, en mi relación con el Señor. Y es allí donde tenemos que aprender que el Señor quiere limpiarnos los pies. Enseñanza que les dio a los discípulos cuando le lavó los pies. Dijo, la verdad, el cuerpo está limpio. Y esa es la obra de Él en la cruz del Calvario, darnos posicionalmente esa limpieza. Pero en el andar de la vida se nos ensucian los pies. Y debemos de venir al Señor y arrepentirnos y limpiarlos para poder andar bien, para andar limpio, para que la luz de Cristo alumbre, para que el Señor nos use en sus manos como instrumentos para su obra.
Bueno, que el Señor nos dirija en todas estas enseñanzas. Vamos a continuar la semana que viene. Mis queridos hermanos, léanse la historia, muy interesante, ahí en Primera de Samuel, que nos da a nosotros fortaleza espiritual, nos da dirección espiritual. Bien, que el Señor les bendiga a todos.